Mi nombre es Edwin Manuel Mendoza Hoz, estudiante de Ingeniería de Software quinto semestre, Universidad de Cartagena, y hoy le voy a explicar la actividad de protocolo individual número 1 de la asignatura Base de Datos 2. Okay. Entonces, este trabajo principalmente es entender, poner en parte diferentes consultas en una base de datos SQL. Vamos a hacer distintas subconsultas, cual una subconsulta es una consulta anidada dentro de otra. Existen dos tipos principales, los cuales son las no correlacionadas, que son las cuales se ejecutan una sola vez y su resultado usa la consulta principal, mientras que existen las correlacionadas, que son de las cuales depende de cada fila de la consulta externa y se ejecuta repetidamente. Listo. Las subconsultas nos permiten resolver problemas sin necesidad de usar joins, lo que nos obliga a pensar de forma más lógica y a estructurar consultas más organizadas. Los objetivos. Tenemos como principal objetivo aplicar subconsultas en URL, setters, from, having, up, delete, diferenciar entre subconsultas correlacionadas y no correlacionadas, resolver problemas reales sobre países, ciudades e idiomas en la base de datos dada y comprender ventajas y limitaciones frente a los join. Pues, el momento de dominar esta subconsulta nos ayuda a ampliar nuestra lógica de negocio y la lógica al momento de aplicar los join. Practicar no solo lo mejor la escritura del código, sino que también fortalece la lógica y el entendimiento de cómo se puede procesar la información. El documento presente nos presenta unos ejercicios y unos ejemplos. El primer ejemplo es una subconsulta en Word. En esta consulta se busca ver las ciudades del país Colombia, buscando su código en países y usando este resultado. Se usa una consulta principal, que es la series nombre from ciudades, la cual trae el nombre de las ciudades en la tabla de ciudades, que tiene una condición que compara el ID del resultado de la subconsulta que tenemos aquí adentro, el cual trae el código de la tabla de países que cumpla la condición de que el nombre sea igual a Colombia. El segundo ejemplo es el ejemplo de la subconsulta select, el cual por cada ciudad la subconsulta busca el nombre del país correspondiente. Como devuelve un solo valor, se llama con subconsulta escalar y es muy útil para mostrar columnas calculadas o relaciones sin usar join. Siguiente es la subconsulta en form, la cual es aceptable. Aquí por cada ciudad, la subconsulta revisa en la tabla de países si esa ciudad coincide con la capital registrada. Se ejecuta fila por fila, por esa es correlacionada. Okay. Nos presenta más ejemplos relacionados con la base de datos. Y por último, los siguientes ejercicios. En el primer ejercicio, mostrar los nombres de todas las ciudades que pertenecen al país Argentina. Para eso, usamos el motor SQL y lo hacemos con Deriver para poder hacer una conexión a la base de datos. Ya la base de datos fue creada. Okay. Para realizar los ejercicios, usamos el motor PostgreSQL y lo habíamos con DB para hacer una conexión a la base de datos de idiomas mundo. La base de datos ya fue creada con el código que nos pasó el profesor. Aquí tenemos dos ejercicios. El primer ejercicio que tenemos es mostrar los nombres de todas las ciudades que pertenecen al país Argentina. Para eso, este código muestra las ciudades pertenecientes de Argentina utilizando una
subconsulta no coleccionada, ya que primero la subconsulta en el Word nos da el código del país que tenga por nombre Argentina y de la tabla países, y luego la consulta principal, que es el set nombre from ciudades con el área C, nos da el nombre de las ciudades que cumplan con la condición de que su país ID sea igual al código de países. Si la ejecutamos, nos da el siguiente resultado. Punto número 2. Listar los países que no tienen ninguna ciudad registrada. Para eso, la consulta principal selecciona el nombre de los países en la tabla países con el área, usando el área P. Y en la condición where, lo que hacemos es, se usa una subconsulta que cuenta cuántas ciudades existen en la tabla de ciudades para cada país, comparando su c.paísid igual a p.código. Si el conteo es igual a 0, significa que este país no tiene ciudades asociadas. Por lo tanto, se incluye en el resultado. Es decir, que sería un registro que mandaría la consulta. Finalmente, los países se ordenan por el nombre de manera ascendente. Ejecutamos y nos trae estos resultados. Tercer punto. Obtener las ciudades cuya población sea mayor que la población promedio de todas las ciudades del mismo país. Para esta consulta, la consulta principal selecciona un nombre de la tabla ciudades con el área A, y en el where se compara la población de cada ciudad con una subconsulta que calcula el promedio de la población usando ABG de las ciudades de ese mismo país, del mismo país. Es decir, en la subconsulta que tenemos vamos a calcular el promedio de la población de las ciudades que cumplan con la condición de que A.país ID es igual a B.país ID. Como su consulta depende de cada fila de la consulta externa, se trata de una subconsulta correlacionada y ejecuta repetidamente para evaluar cada ciudad en relación con los demás países. Al momento de ejecutarla, nos da el siguiente resultado. Punto 4. Mostrar los nombres de los países que tienen más de 20 ciudades registradas. Para eso tenemos la consulta principal, que es cp.nombre from países p, que trae el nombre de los países de la tabla de países, con la condición de que una condición y una que adentro una subconsulta que cuenta con cuántas ciudades existen en la tabla ciudades para cada país. Al momento de comparar, where c.paísid es igual a p.código. Si el resultado es mayor que 20, ese país se incluye en la lista final. Esto se trata de una subconsulta correlacionada porque se ejecuta para cada país de la consulta externa. Al momento de ejecutarlo, nos da el siguiente resultado. Argentina va a ser 37 resultados. Quinto punto. Encontrar la capital del país Perú usando el campo capital de la tabla países. Para esto, primero tenemos la subconsulta, que lo que hace es traer el capital, el cual es un entero en la tabla países que hace referencia al
ID de la ciudad capital. Y tiene la condición de que nombre igual a Perú, es decir, nos va a traer la capital del país que tenga por nombre Perú. La subconsulta externa nos trae el nombre de las ciudades que cumplan la condición de que el ID sea igual al resultado de la subconsulta. Al momento de nos da Lima. Esta es una subconsulta no correlacionada, ya que se ejecuta una sola vez para obtener el ID de la capital y luego ese valor se usa en la consulta externa. Punto 6. Listar los países que tengan al menos un idioma oficial. El punto 6 dice, listar los países que tengan al menos un idioma oficial. Ok, lo que se hace es, la consulta principal selecciona los nombres de cada países y en el Word se utiliza la condición exist. Junto con la subconsulta que busca en la tabla idiomas si existe al menos un registro donde idioma oficial es igual a T, o sea, verdadero, y que el país coincida con el código del idioma. Si la subconsulta encuentra al menos un idioma oficial, la condición se cumple y país se incluye en el resultado. Es una subconsulta correlacionada porque se ejecuta para cada país evaluado en la subconsulta externa. Al momento de ejecutarla nos da los siguientes registros. Punto 7. El punto 7 nos dice mostrar los países cuyo idioma oficial con mayor porcentaje sea Spanish o español. Para esto, la consulta principal selecciona los nombres de la tabla de países y en el Word compara el valor Spanish igual con el resultado de la subconsulta. La subconsulta busca en la tabla de idiomas todos los idiomas oficiales que cumplan con la condición de idiomas de cada país y los ordena de forma descendente según su porcentaje. Con esto, el idioma oficial más predominante, si ese idioma es Spanish, el país aparece con los resultados, ya que usamos el límite para mandar el primer registro. Ok, al momento de ejecutarlo nos da el siguiente resultado. Argentina, Chile, 20. Listo. Siguiente resulta ejercicio nos dice que 8. Listar las ciudades que pertenecen al país con mayor número de ciudades en toda la base de datos. Ok, para esta, la consulta principal selecciona los nombres de la tabla ciudades, pero solo de aquellos cuyo país coincida con el valor devuelto por la subconsulta, que en este caso sería el P-código, el código del país. Entonces, esa subconsulta analiza la tabla de países y agrupa por código y ordena, teniendo en cuenta otras subconsultas interna que cuenta cuántas ciudades tienen cada una. Es decir, que cumpla la condición que C.país ID sea igual a P.código. Esto se ordena de manera descendente. Y usamos el límite 1, ya que así aseguramos que se devuelva el código del país con más ciudades. Finalmente, la consulta externa usa ese código para demostrar todas las ciudades asociadas. Esta se trata de una subconsulta anidada y no correlacionada,
ya porque el cálculo del país con más ciudades se hace primero y su resultado se usa una sola vez en la consulta externa. Al momento de ejecutarla nos da el siguiente resultado. Shanghái. Quinta. Okay. El punto 9 nos dice obtener el nombre del país con la población total más alta. Esta consulta es relativamente fácil ya que la subconsulta principal nos da el nombre del país en la tabla de raíces, donde cumple la condición de que la población, a.población, es igual a el resultado de la subconsulta. Esta subconsulta lo único que hace es que usa ser más. El más lo que hace es que nos da el máximo comparándola con una población de la tabla países. Al momento de ejecutarla nos da China. Listar los países cuyo PIB per cápita, Producto Interno Bruto, dividido a población, sea mayor a 10.000. Con esta consulta lo que hacemos es, la consulta principal nos da el nombre del país en la tabla de países y la condición, tenemos en cuenta con una condición que compara el resultado de la subconsulta sea mayor a 10.000. La subconsulta que tenemos es la división entre el Producto Interno Bruto y el NUF per población, donde usamos el NULIF para que evitar errores de división por 0 por 0. Al momento de ejecutarla, no trae ningún registro debido a que al momento de hacer esta división, los resultados que nos da son muy pequeños y son valores muy pequeños y no cumplen con la condición de que sea mayor de 10.000. Siguiente punto. Punto 12 dice mostrar ciudades que son capital de su país, según países capital. Ok. Pues con esta consulta lo que hacemos es que primero traemos el nombre de enlazar a tabla cd.nombre de la tabla ciudades y tenemos una subconsulta en el select, la cual lo hace es traer el nombre del país relacionado. El nombre del país que cumpla con la condición de que p.capital es igual a c.id. No obstante esto, tenemos un word que usa exist para configurar que con la subconsulta de que cdp.capital from país p where cumpla con la condición de que p.capital igual a id. Es decir, que ese país cuente con alguna capital. Al momento de ejecutar, nos da los siguientes resultados. Okay. Lo siento, el punto 12 nos dice, en contados países que tengan más idiomas registrados que cualquier otro país en la base de datos. Para esto lo que hacemos es la subconsulta principal, selecciona los nombres de la tabla de países y en el Word tenemos comparado dos resultados. Por un lado, una subconsulta que cuenta cuántos idiomas están asociados con cada país. Y por otro, otra subconsulta que obtiene el número máximo de idiomas registrados por un país. Y agrupando por país ID y ordenándolo por total de manera descendiente.
y usamos el limit 1 para tomar el primer valor, el primer registro. Si ambos valores coinciden, significa que ese país es el que tiene mayor cantidad de idiomas. Y si su nombre se devuelve en el resultado, se trata de una subconsulta anidada. Y correlacionar con la tabla países, ya que el conteo de idiomas se evalúa para cada país. Al momento de ejecutarla, notemos así. Notar los siguientes registros. Ya casi finalizamos. Para el punto 13, nos pide listar los países que no tienen ningún idioma oficial, pero sí otros idiomas registrados. Para esto, la consulta principal nos da el nombre de los países en la tabla países. Y en el web se utiliza NotExist con una subconsulta que busca si existen registros de la tabla de idiomas, donde el país ID coincide con el país y el código del país y el campo idioma oficial sea T. Si no se encuentra ninguno, esto significa que ese país no tiene idioma oficial y se incluye en el resultado. Al momento de ejecutarlo nos da ejecutar. Punto 14. Mostrar las ciudades que pertenecen al país del continente Europa. Siguiendo la misma lógica, tenemos la consulta principal que nos da el nombre, el cdc.nombre son ciudades C, que nos da el nombre de las ciudades, de las ciudades. Un word usamos exist y una subconsulta, la cual lo que hace es, si existe un elemento en la tabla de países que cumple la condición de que p.continente sea igual a Europa y que p.código es igual a c.país ID. Y ordenamos por la población de manera descendente. Esto es igual a listo. Y por último tenemos la siguiente consulta. Encontrar los países donde la suma del porcentaje de todos los idiomas registrados sea menor a 100%. Ok. La consulta principal selecciona los nombres de la tabla países. Además, se usa una subconsulta para calcular el total de porcentaje de idiomas usando i punto idioma porcentaje en la tabla de idiomas, donde el i punto país ID es igual a p punto código. Además, se usa en el Word, se usa exit y más una subconsulta que lo que hace es confirmamos que cuente con el mismo ID, el mismo código, y agrupamos los idiomas por país ID. Y luego en el Javi ponemos una condición de que la suma de estos IDs porcentaje sea de ID por porcentaje sea menor a 100. Si cumple la condición, se muestra en el resultado. Al momento de ejecutar, nos da estos resultados y podemos observar que cada uno tiene el menor a 100. Eso se puedo ver el documento. Con esto finalizaríamos toda la explicación de la actividad del protocolo individual de base de datos 2. Muchas gracias.